Hola, queridos estudiantes y queridas estudiantes. Les doy la bienvenida al módulo de aprendizaje autónomo, ¿sí? La idea del módulo en general tiene que ver con la generación de una serie de actividades. Cuenta con tres momentos. Un video, que es este que ustedes están escuchando, donde aparece el contenido de lo que vamos a ir viendo en cada uno de los módulos. Posteriormente una actividad que, a la cual ustedes realizarán, y evidentemente todo en función de los tiempos que ustedes tienen y que sobre todo sirve para que uno vaya recordando ciertos conceptos básicos que van a ir apareciendo durante el video, ¿sí? Esto no tiene un carácter evaluativo ni nada, sino que es formativo, ¿ya? Para que vayamos aprendiendo. Así como les decía recién, les doy la bienvenida al módulo de aprendizaje autónomo. Como una presentación general, básicamente los lineamientos generales con los cuales vamos a trabajar son tres. ¿Sí? Primero tiene que ver con el cómo aprendo, que ahí, como ustedes ven, ¿cierto? Aparecen elementos de identidad, de autoconocimiento, que es fundamental, y vamos a lograr entender cuáles son los estilos de aprendizaje que existen. Después vamos a entrar de lleno en el aprendizaje autónomo, donde evidentemente hay elementos que son importantes conocer, como las habilidades, los intereses, la información que manejamos y la motivación. Finalmente, vamos a trabajar con lo que es la comunicación efectiva en términos de estrategias, herramientas y lo importante que es el aprendizaje colaborativo, ¿sí? Como un paso posterior al aprendizaje autónomo. Para empezar, tal vez en algún momento de tu vida te has hecho siempre estas preguntas. Uno desde que está en el colegio que se las hace. ¿Qué es aprender? ¿Por qué cuando estudio siento que no aprendo o que me cuesta mucho trabajo retener la información? ¿Para qué tengo que ir a la escuela? ¿Para qué me va a servir lo que aprendo? ¿Y qué sentido tiene saber toda la información que me ofrece la escuela? Son preguntas que probablemente ustedes están haciendo, varias veces se las han hecho durante su formación y todos quienes pasamos por la escuela nos hacemos en algún minuto. Como definición fundamental, el aprendizaje es un proceso multifactorial. ¿Qué significa esto? Que tiene una diversidad de factores que lo involucran, que la persona realiza cotidianamente, más allá del ámbito académico escolar. Aprendemos todo el tiempo, no solamente en la escuela, no solamente en el liceo, sino que estamos aprendiendo en nuestra casa, en los distintos espacios donde nos movemos, ¿cierto? En la relación entre persona y ambiente, involucra las experiencias vividas y los factores externos. Cada experiencia que vivimos es un aprendizaje. Muchas veces no necesariamente con algo en concreto, sino que vamos aprendiendo en la medida en que vamos adquiriendo información del entorno, ¿cierto? Muchas cosas las aprendemos de manera tácita e inconsciente. Vale decir, no siempre estamos claros que lo estamos aprendiendo, a veces hay cosas que uno no se da cuenta cómo las aprendió, pero las aprendió. Y todo sirve para resolver problemas en la vida cotidiana. Este es el gran objetivo de los aprendizajes y de las cosas que aprendemos, ¿sí? Resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Qué significa todo eso? Básicamente que existen varios factores que influyen para aprender. Los cognitivos, ¿sí? Estos son factores que tenemos todos y que son distintos para cada uno y cada una. Tenemos los socioafectivos y los ambientales. Además, es importante porque es significativo cuando tiene alguna relevancia en la vida de las personas y cuando ésta puede relacionar los nuevos conocimientos con sus experiencias o conocimientos previos. Ahí hay una gran diferencia. Estamos aprendiendo todo el tiempo, pero hay aprendizajes y hay cosas que son más significativas y que tienen que ver con los intereses, tiene que ver con lo que para uno es importante en la vida, ¿cierto? Y que además porque ese aprendizaje lo podemos relacionar, ¿cierto? Con nuevos conocimientos, con las experiencias previas que tuvimos y conocimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Por eso que cuando de alguna forma los aprendizajes que tenemos en un determinado año de la escolaridad sirven para los aprendizajes que tendremos después. Pensemos en matemática. Yo para poder multiplicar tengo que saber sumar, ¿cierto? Esa es un poco la idea. El aprendizaje no solo consiste en memorizar, que muchas veces tenemos ese gran error de creer que el aprendemos algo cuando lo sabemos de memoria, pero no, sino que también es entender, adaptar, asimilar y cómo, empleando ciertas técnicas y estrategias, esto se hace efectivo. Y de ahí viene la gran pregunta, ¿cómo aprendo? Existen muchas formas. Están los llamados estilos de aprendizaje, ¿cierto? Que probablemente la mayoría de ustedes conocen
El más clásico, la clasificación más reconocida que hay es auditivo, visual, kinestésico. Entonces, esos son estilos de aprendizaje. Pero además también existen las estrategias de aprendizaje. Vale decir que son formas que tenemos para lograr alcanzar el objetivo que es aprender algo. Ahora la pregunta que surge es, ¿y cómo sé cuál es mejor? Y no existen mejores o peores. Son todas diferentes. Todos los estilos y las estrategias son distintas porque todas las personas son distintas. Y cada uno puede tener uno o varios estilos que más le acomoden o bien una o distintas estrategias. Y lo importante es irlas conociendo y por eso es importante el autoconocimiento para el aprendizaje, porque en la medida en que conocemos nuestras formas de aprender, podemos encontrar mejores estrategias que nos permitan un aprendizaje mucho más significativo. ¿Y qué pasa con los profes? Porque claro, estamos hablando de aprendizaje autónomo. ¿Qué pasa con los profes? Ahí en la figura pueden ver a don Albert Einstein, ¿sí? Para quienes no lo conocen, Albert Einstein es un físico, debe ser uno de los científicos más importantes de la historia, ¿sí? Se ganó el premio Nobel, estuvo involucrado en toda la investigación de lo que llevó a la creación después de la bomba atómica, situación en la cual él decide abandonar, digamos, irse a Estados Unidos y abandonar la comunidad científica, precisamente porque sus conocimientos no quería que se prestaran para fines belicistas. Y particularmente le pasaba a Einstein, que pese a ser un físico reconocido a nivel mundial, le iba pésimo en la escuela y le iba muy mal en particular en matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aprendizaje no es un proceso intrapersonal e interpersonal. O sea, no solamente aprendo yo solo conmigo mismo, sino que también aprendo con los demás. Tiene un carácter cultural, porque tiene que ver con todo lo que nos rodea, ¿cierto? Y contextual. Es muy distinto a los aprendizajes que pueda tener una persona que viva en la China o alguien que viva en África, porque el contexto, ya sea climático, geográfico, también importa, porque tiene que ver, insisto, con en nuestro entorno, con lo que nos movemos cotidianamente. Además, es un proceso social de interacción que gira alrededor de una tarea o un contenido en particular. Nuestro aprendizaje tiene que ver siempre necesariamente con la interacción con otros. ¿Cómo sé yo que sé algo? Compartiéndolo con otros, ¿cierto? Entonces, ahí es donde entra la interacción con profes, con otros compañeros, con la familia, con los amigos. Estamos todo el tiempo aprendiendo cosas, pero no necesariamente tiene que ser con el profe. El profe es un mediador, es alguien que está entre el conocimiento y nosotros y nos ayuda a entenderlo. A veces puede ser un papá, una mamá, un abuelo, que por ahí nos enseña cosas que aprendemos en la casa. Por ahí tiene que ser un amigo que probablemente también nos enseña cosas. ¿Se entiende? La idea, digamos, del aprendizaje no es, tiene que ver solamente con la escuela y con el liceo y con estar sentados escuchando a alguien, sino que tenemos que ampliarlo a la idea de que aprendemos todo el tiempo, ¿sí? Y en nuestra relación con el entorno. Esto es el primer módulo. Aquí les entregamos elementos para que nos contacten, ¿cierto? Porque como primer paso y como primer taller, antes de entrar en el módulo de aprendizaje autónomo, teníamos que ver qué es lo que eran los aprendizajes, ¿sí? Al final de esto, ustedes van a encontrar una actividad aquí al ladito, ¿cierto? La idea es que a continuación realicen esta siguiente actividad, ¿sí? En la presentación que ustedes van a tener, junto al link del video, va a aparecer el link de la actividad, que es esta. Ustedes ponen comenzar y les va a aparecer un crucigrama, ¿sí? Donde aquí les va a aparecer al lado derecho, les va a aparecer un detalle, digamos, una pista, ¿cierto? La definición. Y la idea es que en los 3 minutos que tienen de tiempo, ustedes puedan, situando el cursor en el número de la palabra, ustedes ven, dice físico ganador del Nobel, y ustedes puedan escribir. Ojalá lo hagan sin hacer trampa mirando la presentación. Son todas palabras que están vinculadas con lo que hablamos recién. ¿Ok? Mucha suerte, que les vaya muy bien y nos vamos a estar viendo en el próximo módulo.